Se acerca el momento del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Siempre el cuarto informe es el más complejo de todos, pero en esta ocasión las circunstancias son todavía más complicadas. Carlos Mota es analista financiero y empresarial en el periódico El Financiero y el financiero Bloomberg, uno de los analistas del mundo empresarial y económico más reconocidos de nuestro país. Carlos Mota, gracias por estar con nosotros Gracias en la Sergio. entrevista. Buenas noches. El presidente Peña Nieto ha tenido como un gobierno dividido en dos tercios, una especie de luna de miel de 2 años con su pacto por México, sus reformas estructurales y después 2 años realmente muy complicados en el que ha sufrido una serie de tormentas políticas y en su popularidad. ¿Qué esperas tú en este cuarto informe de gobierno y qué tendríamos que esperar en el tercer tercio, para hablar en términos taurinos? Exactamente, Sergio. Yo creo que sí, hay una gran división en la sociedad y en la forma en la que se analiza la gestión presidencial. Desde mi punto de vista hay un problema de posicionamiento, claramente lo hay, porque mucha de la sociedad está en animadversión respecto de lo que significa hoy la gestión del presidente. No obstante, cuando se descalifica la gestión del presidente, no se va a descalificar por acciones de gobierno específicas o por políticas públicas específicas. Quizás si hacemos un recuento, que seguramente el presidente lo hará en su informe muy puntual, pues aparecerán cifras sumamente interesantes en materia económica con lo que han dado, por ejemplo, las reformas estructurales. No obstante, esos, digamos, beneficios económicos que los hemos sentido en el bolsillo, ¿no? Con la baja inflación, con oportunidades de competencia para otros jugadores en diferentes industrias, por ejemplo. Todo ese tipo de cuestiones se descalifican o se nublan cuando el malestar social aparece, ¿no? O no se ven en realidad. Por ejemplo, veía yo una nota en el propio periódico New York Times, del cual es accionista el ingeniero Carlos Slim, que señalaba, bueno, pues que la reforma de telecomunicaciones ha significado una menor rentabilidad para sus empresas, pero también una mayor competencia y una baja en los precios. Bajen los precios, por ejemplo, de tarifas eléctricas que hemos visto acumulado en los últimos 4 años. A pesar de que en un momento dado puede haber un alza también, porque como que le prestamos nada más atención al alza, ¿no? Sí, la nota periodística suele ser generalmente el tema negativo, pero el acumulado positivo, por lo menos en materia económica, es realmente destacado, ¿no? Si tú ves lo que está ocurriendo en América Latina, se está desplomando el PIB de la región, menos 0.5%, Brasil está cayendo más de 3%, México está creciendo, pues quizá mediocremente, pero está creciendo notoriamente 2.2, 2.4%, y eso es algo muy destacado en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué no crece más México, Carlos? Bueno, México no crece porque efectivamente hay un contexto global muy complejo, porque yo creo que hay un mercado interno que ha estado despuntando sorprendentemente durante los últimos 2, 3 años, pero falta todavía mucha inversión y falta que todas las palancas de las reformas estructurales que se aprobaron entre 2013 y 2014 empiecen a rendir frutos. La inversión extranjera directa que llega, por ejemplo, con la reforma energética, pues es algo que ocurrirá a partir de ahora que se están firmando los contratos, que se están asignando todas las licitaciones y ocurrirá durante los siguientes 5, 6, 8 años. El famoso aeropuerto, por ejemplo, internacional de la Ciudad de México, es algo que ocurrirá apenas durante los siguientes 5 o 6 años. Entonces creo que tenemos un tema en donde se han puesto todos estos fundamentos, estos basamentos, que después veremos la prosperidad con más vigor de ese crecimiento económico, claro también si el contexto global lo permite. El sector empresarial ha apoyado las reformas, todas menos la reforma fiscal. Tú has escrito, sin embargo, en defensa de la reforma fiscal. Cuéntanos tus razones. O sea, yo creo que México sí necesitaba cobrar más impuestos en general. A mí me parece que a nadie nos gusta que nos cobren más impuestos y quizá yo me podría haber puesto en una situación donde no nos cobren más impuestos. Es fácil hacerlo, pero me parece que sí es importante que todos contribuyamos más, siempre y cuando, por supuesto, todos veamos más retribución de los impuestos que pagamos. Pero sí fue la forma correcta de hacer, porque mucho se había hablado de que la reforma fiscal ideal era una reforma que bajara tasas, pero que hiciera tasas más parejas, que eliminara subsidios, que eliminara exenciones, que eliminara complejidad, y eso no lo vimos, al contrario. No lo vimos, no, es cierto, no lo vimos y no vimos una tasa, por ejemplo, de IVA a alimentos y medicinas que muchos pensábamos que era adecuada. No obstante, al parecer dentro del contexto de negociación política que ocurrió en 2013-2014, para poder sacar adelante una reforma energética,
entiendo que fue necesario aprobar una reforma fiscal en los términos en los que se aprobó. ¿Era un quid pro quo con el PRD? Yo creo que sí, y tenemos que entender este paquete completo de reformas que el presidente Peña persiguió. Ahora, no es fácil, ¿no? Porque al final quienes ya pagábamos altas tasas de impuestos terminamos pagando un poco más. Y esta tasa pareja para todos los mexicanos, pues no se homogenizó para todas las capas poblacionales, lo cual es desafortunado. Quizá llega a ser la hora de que deberían de revisar esta tasa impositiva, porque México tiene que además que ser competitivo frente a otras naciones que están muchas pensando en bajar impuestos y dar satisfactores por los impuestos que están contribuyendo a la sociedad. Hay quien dice que la visión de México en el exterior es mejor que la visión de México entre los mexicanos. ¿Tú qué opinas? Definitivamente, yo creo que la visión de los extranjeros de México, excepto cuando aparecen esos temas de violencia, muertos por el narcotráfico y tal, puede llegar a ser negativa constantemente, a veces en algunos años así lo fue, pero sí creo que en general México se observa muy bien desde el extranjero. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos empresarios constantemente y están en la gloria, básicamente están aquí obteniendo grandes rendimientos, vienen de afuera a hacer inversiones importantes porque la mano de obra es calificada, porque el mercado está abierto a más de 40 y tantos países con los que tenemos tratados de libre comercio. Así que México creo que representa en este momento una oportunidad de crecimiento importante. Ahora, hay que decir que muchas empresas extranjeras tienen fuerte capital y fuerte investigación y desarrollo, cosa que los empresarios mexicanos, yo creo, no tienen. Cuando escuchas empresarios mexicanos quejarse porque les bloquearon tal carretera, porque el gobierno no liberó el paso y tal, generalmente son formas de hacer negocio muy tradicionales. Ellos tienen derecho, por supuesto, a que las carreteras estén totalmente liberadas y todos tenemos como mexicanos derechos al libre tránsito. No obstante, creo que el discurso de los empresarios mexicanos se ha quedado un poco rezagado cuando ves lo que está ocurriendo con las grandes corporaciones multinacionales que llegan a México y así, en este contexto de estos impuestos que a muchos no gustan, siguen haciendo mucha rentabilidad y mucho negocio. ¿Tú piensas que el movimiento de la CENTE entonces no ha sido tan perjudicial para la economía No, nacional? yo creo que ha sido muy perjudicial, pero no creo que, por ejemplo, la respuesta a los empresarios que se dio en semanas pasadas fue la más adecuada a la hora de demandar al gobierno federal. No creo que ayude, pues, demandar al gobierno federal para que cumpla con su labor. Por supuesto, exigirlo, decirlo públicamente, pues es algo que todos hacemos día con día, quienes hacemos periodismo en los micrófonos o en las tribunas donde participamos. No obstante, una demanda de los empresarios no me parece la manera más adecuada de llegar a algo positivo. No creo que se llegue a nada demandando al gobierno. Y viste lo que pasó con el gobierno, que después reviró con el SAT, diciendo que pues, la gente tenía que cumplir con sus impuestos. ¿Qué es eso de declarar en ceros? Vaya, ese tipo de cosas no se vale. Pero lo que sí vemos es esta animadversión de buenos y grandes, numerosos grupos de la sociedad respecto de la gestión presidencial, lo cual no creo que nos esté llevando a buen puerto en este momento. Me preguntabas del último tercio, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar del presidente además? tendríamos que esperar que el presidente, ojalá, todo el aparato gubernamental federal trate de hacer alguna especie de reconciliación en la comunicación y legitimidad que tiene con la sociedad. A mí sí me parece que urge. Ha fallado la comunicación del presidente, ¿no? Yo Empezó creo muy que sí. bien y después algo pasó que se desplomó. El presidente es alguien que comunica muy bien y conecta muy bien con la gente cuando está en eventos. Tú posiblemente lo has Lo he visto, visto. ¿no? Cuando estamos en algunos eventos en donde está él, la gente le aplaude, reconoce lo que está diciendo, escucha y tal. Difícilmente es abucheado en un evento público. Y no creo que esté, digamos, en eventos 100% controlados. Digo, yo no me sé la agenda presidencial al 100%, pero no es alguien que sea abucheado en ese contexto. Por el contrario, creo que conecta muy bien y esa conexión que ha logrado en diferentes espacios públicos donde asiste, creo que la tiene que llevar a todo el país, a las grandes masas. Eso sí creo que falta y sí creo que la legitimidad se tendría que recuperar si el PRI quiere seguir en el poder, por supuesto, y si el presidente quiere ser recordado como alguien que efectivamente hizo estas reformas tan trascendentales para el país y que van a impactar positivamente al bienestar de todos los mexicanos. El propio presidente ha dicho que hay un mal humor social. Claramente no solamente en México, también en otros lugares del mundo. ¿Qué tanto afecta este mal humor social? Sí, creo que hay un mal humor, hay una animadversión casi por elección, ¿no? Porque como decíamos al principio, se niega lo positivo. Creo que no ayuda a nadie, ¿no? Yo cuando de repente escribo alguna columna
pues aplaudiendo, digamos, alguna gestión gubernamental, suele ser algo muy difícil, ¿no? Hablar positivamente del gobierno es impopular para cualquier Hubo un persona. tiempo en que era impopular hablar mal del gobierno y hoy es terriblemente impopular hablar bien de cualquier medida del gobierno. Sí, es algo muy triste, ¿no? Yo creo que ahora sí, hasta lo he escrito por ahí, me parece que a los mexicanos nos faltan algún grado de compasión importante. Hay que pensar en los individuos, no nada más quienes nos gobiernan tienen que pensarlo hacia los ciudadanos, sino también los ciudadanos tenemos que pensar las complejidades de quienes gobiernan. No dudo y estoy seguro de que tienen muchas veces falta de juicio quienes nos gobiernan y tienen problemas y tienen errores, pero todo eso tendría que ser comunicado de una manera más transparente. México está muy bien, si tú ves, por ejemplo, lo que está ocurriendo en materia económica. Recientemente la Secretaría de Hacienda anunció la colocación de bonos que fueron hiperdemandados más de 3 veces en el mercado internacional. La gente quiere invertir en México y curiosamente esto no se reconoce, ¿no? Me decía un empresario importante de una empresa energética que le decía yo, ¿y por qué van a invertir en México? Me dice, a ver, mis opciones son Rusia, Venezuela, Nigeria, me empieza a sacar una lista de Claro. países, Irak, Sí. Irán o México. ¿Tú en dónde invertirías? Sí. No, claramente aquí hay una cantidad de oportunidades, un mercado que está creciendo. Este 2.4% que creceremos no es nada despreciable. Y el mercado interno del consumo está creciendo más. Están En realidad creciendo es la el mercado venta. exterior el que Exacto. es el lastre en este momento. Si tú ves la venta de autos en México, está en niveles récord en los últimos años. Si ves lo que vende Walmart de México, que es una de las cadenas que se sigue como indicador económico, es también enorme, ¿no? Los indicadores generalmente de consumo interno en los últimos Las 24 cifras de la meses, ANTAD, por ejemplo. las cifras de la ANTAD son notorias, ¿no? Ahora, no hay que echar las campanas al vuelo, ¿no? Sí hay que reconocer estos datos que aparecen constantemente. La inflación está bajo control. El tipo de cambio, a pesar de que fue devaluado o depreciado el peso mexicano frente al dólar, como otras monedas emergentes, no se trasladó instantáneamente. Durante los últimos 18 meses no hemos visto ese traslado del tipo de cambio a la inflación. Es notorio. ¿Qué tanto es un problema de percepción en el que han tenido un papel importante hechos como el escándalo de la Casa Blanca, en que el propio presidente se vio obligado a pedir perdón a pesar de que dijo que no había ningún tipo de irregularidad, o más recientemente el del apartamento en Cayo Vizcaíno, en Key Biscayne, de la primera dama? Yo creo que sí impacta muchísimo, ¿no? A la gente le gusta ver el negrito en el arroz y ese negrito es muy molesto, pues se van a quedar simplemente con esa impresión. Es normal, pero sí creo que falta juicio tanto del aparato gubernamental como de los ciudadanos. Me parece que importa más de lo que los estrategas de la comunicación se habían dado cuenta, y en ese contexto es que el presidente tendría que reequilibrar sus líneas de comunicación y relegitimarse frente a la sociedad, algo que claramente no ha logrado hacer. Cuando además tienes a mucha gente antisistema que Claro. lo que quiere es pues que caiga Derrocar el prácticamente el régimen, gobierno. punto, ¿no? Sí. Prácticamente. En materia de comunicación, ¿verías pertinente hacer un cambio en la política de comunicación? Seguimos teniendo el viejo sistema del presidente que aparece todos los días en la televisión con su segmento de 2 minutos, dando un discurso. Esa es la imagen del presidente. Y generalmente lo cuidan mucho, ¿no? Pero lo cuidan tanto que ya no tiene, que ya no hay forma, o sea, que ya la gente no lo acepta. La gente no lo acepta, no lo cree. Pareciera que esta conexión que decíamos hace unos minutos logra el presidente en audiencias acotadas, ¿no? Cuando está en un foro, la tendría que trasladar con algún estratega que se dedique a eso desde Los Pinos, pues a amplios espacios masivos. Si tú ves, por ejemplo, lo que está haciendo Juan Manuel Santos, desde que en Colombia, desde que está este tema de firmar la paz y tal, todos los días, 2 o 3 veces al día, el presidente Santos presenta un pequeño video en internet, en Twitter y en YouTube y en las redes sociales de 2 minutos en donde la gente y él están hablando en los mismos términos de lo que está ocurriendo en el proceso de paz de Colombia. Este tipo de comunicaciones innovadoras están logrando lo que muchos pensábamos imposible en aquel país sudamericano. Probablemente una estrategia de ese tipo adaptada a México o una estrategia propia, pero que regrese de manera notoria la legitimidad del presidente, que está haciendo acciones de gobierno muy importantes, sería clave en este momento. Carlos Mota, periodista, columnista del periódico El Financiero, también en el financiero Bloomberg. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio. Muy buenas noches. Y a usted, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.